que podamos tener una vida ejemplar en condiciones de enseñar. Si nosotros vamos a enseñar algo que no vivimos, eso es un acto de hipocresía que Dios reprueba. Pero tenemos que crecer de tal manera que podamos vivir a la altura de lo que estamos enseñando. Y Esdras fue todo un ejemplo lo que vimos ayer. Él preparó su corazón. Y esta mañana quiero invitarles a ustedes a que nos preparemos para ir en silencio al Calvario. El Calvario es el lugar donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia usa un término para referirse a ese monte. Le llama Gólgota. La palabra en lengua latín, calvarie, de ahí usamos nosotros el término Calvario. La Biblia no usa ese término, usa Gólgota, que significa lugar de la calavera. Calvarie en latín o Calvario, eso habla de una calavera. Ese fue el lugar donde llevaron al Señor Jesucristo, y cuando hoy usted ve las fotos todavía, en la roca tiene la figura de una calavera. Allí han instalado una iglesia en Jerusalén, en ese lugar. Pero de ese lugar yo quiero invitarle en esta mañana a que podamos ir al silencio del Calvario, porque hay una lección para aprender. Si puede buscar por favor en sus Biblias el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. El Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Y una vez que estamos allí, vamos a leer el versículo 32 en adelante. Esos son los textos que voy a usar para hablarles acerca de este tema, el silencio del Calvario. Evangelio de Lucas entonces, capítulo 23, versículo 32. Dice la palabra: y llevaban también con él, es decir, con Jesús, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Quiero que note cómo comienza el versículo 35, dice: y el pueblo estaba mirando. El pueblo estaba mirando. Y nosotros que formamos parte de esta humanidad, somos parte de ese pueblo que mira el sacrificio de Cristo. ¿Qué estaba pasando aquí? Eran muchas horas muy agitadas, de gran dinamismo. Habían celebrado unas cuantas horas antes la Pascua en una casa que era prestada, y allí se reunieron, y el Señor les enseñó acerca del significado del pan y de la copa. Y dice el Evangelio que después de eso cantaron el himno. La Biblia no lo dice, pero por la costumbre que tenían los judíos, se cantaba la segunda parte de lo que para nosotros es el Salmo 118. Le llamaban los salmos Jalel. Y luego que cantaron ese himno, que era un himno de alegría, de gozo, salieron rumbo al huerto de Getsemaní. Allí es donde el Señor le pidió a los discípulos que les acompañe en oración. El Evangelio enseña que el Señor tomó distancia como de un tiro de piedra de los discípulos, y después de una hora al regresar los encontró durmiendo. El Señor siguió orando intensamente sobre sus rodillas, y dice la Biblia que estando el Señor en agonía, comenzó a sudar como grandes gotas de sangre. Terminado eso, una turba apareció en Getsemaní. Era encabezada por Judas el Iscariote.
aquel que le había dicho a la turba, a los maleantes que le acompañaban, aquel que yo besare, ese es. Y cuando vio a Jesús, Judas le dio un beso y le llamó maestro. Lo apresaron al Señor y ahora comenzó todo un viaje de un lugar a otro. Lo llevaron frente al sumo sacerdote Anás y Caifás, y luego lo llevaron frente a Pilato y después frente a Herodes, un previo paso por el Sanedrín, que eran los ancianos, los líderes religiosos, las autoridades religiosas, y luego le abofetearon, escupieron su rostro, le castigaron con el látigo, le despojaron de sus vestidos, le pusieron una corona de espina y cargaron una cruz sobre él. Empezó él a transitar rumbo al Calvario por un camino que se conoce con el nombre de la Vía Dolorosa. Su cuerpo estaba tan lastimado, estaba literalmente destruido por el látigo. La Biblia enseña que no tenía él casi el aspecto de un ser humano. En la profecía de Isaías lo describe, dice, no había en él ni poder ni hermosura, pero nosotros le veríamos sin atractivo para que le deseemos a nuestro Salvador. Un hombre venía del campo, se llamaba Simón de Cirene, y sobre sus hombros cargaron la cruz, y allí fueron al monte Calvario. Las mujeres, en los versículos anteriores a los que leímos, salieron y al ver ese cuerpo tan destrozado, hicieron gran lamentación, y el Señor tuvo unas palabras para ellas. Les dijo, no lloréis por mí, llorad vosotras por vuestros hijos. Y les dijo el Señor, bienaventuradas las estériles y las que no criaron pechos, porque 37 años después iban a venir los romanos, y esos hijos nacidos en esos días iban a ser despedazados por el ejército invasor, encabezado por Tito, quien después fue emperador. Y ahora sí llegamos a lo que hemos leído. Ya está en el camino, 2 malhechores junto con él. Están en el último tramo, llegando al monte Calvario. La gente se burlaba, se injuriaban. Los gobernantes daban el mal ejemplo de la burla, se burlaban de él. Y luego, si usted sigue leyendo, los soldados se burlaban. La gente pasaba frente a la cruz, estiraba los labios, meneaba la cabeza. Y hasta uno de los malhechores se burlaba de él. Esa es la escena del Calvario. Decía el versículo 35, y el pueblo estaba mirando. Ya crucificaron al Señor. Ya dio su grito de victoria, consumado es. La deuda ya fue pagada, ya hizo la obra de redención. Él fue el Cordero de Dios, nuestra expiación. Esa palabra significa que derramó su sangre, puso su cuerpo en lugar nuestro, un sacrificio expiatorio. Y luego toda esa multitud se aleja, y ahí quedan las 3 cruces, nuestro Señor en el centro. Ya no hay ruido, ya no hay bulla, todo esto es silencio. El tiempo pasa y nuestra mente, nuestro corazón, el de cada persona, debería ser un viaje al Calvario y contemplar la cruz. En nuestra imaginación, en nuestro pensamiento, poder ver al Hijo de Dios muriendo en nuestro lugar, y ahora sentirme que estoy en el Calvario frente a Él y estoy en silencio. El silencio del Calvario, es eso lo que quiero compartir en esta mañana con ustedes, el silencio del Calvario. Y lo primero que voy a descubrir en el Calvario, pues esa fue mi experiencia. Me voy a ver al Señor, al Hijo de Dios en la cruz, y me voy a poder mirar en mi propio espejo. Y mi propio espejo me indicará que soy un hombre pecador. Eso queda en evidencia porque frente a mí está el crucificado. Es el Santo Hijo de Dios. Y ahora el espejo que me devuelve esa imagen, la verdadera, la real, soy un hombre pecador. Y de pronto comienzo a sentir que mi alma reclama que necesito de un Salvador. Porque si soy pecador, voy a necesitar de un Salvador. Estoy en silencio frente a la cruz, mirando al Hijo de Dios que murió por mis pecados. Pero allí, en ese lugar, en el Calvario,
Y en ese silencio es posible oír 3 voces. No más que eso. En el silencio del Calvario es posible oír 3 voces. La primera voz es la mía, la de un hombre pecador. Esa es la primera voz que puede romper el silencio. Y me doy cuenta que el Calvario frente a la cruz de Cristo es el lugar indicado donde yo puedo confesar mis pecados. Ese es el lugar donde yo puedo quitarme de encima, hermano, todo ese pecado que arrastra mi vida, todo ese pecado inmundo que es una pesada carga sobre mis espaldas, ese pecado que me aplasta, que me derrota, que me humilla. Ahí en el silencio del Calvario es el lugar indicado para hablar ese tema, para confesarle mis pecados al Señor y entender que esa muerte es la que puede darme a mi vida. La muerte de Cristo es la que puede darme a mi vida, la clase de vida que yo necesito. Es una vida, hermano, abundante, dice la Biblia, y es una vida eterna también. Eso puede suceder allí en el Calvario. Y en ese silencio contemplamos la cruz y vemos a Cristo como el Cordero de Dios. Allí está Él ofreciéndose por nuestro pecado, ocupando nuestro lugar. Y lo que queda en evidencia, lo que denuncia esa cruz en el monte Calvario, es quién soy yo, un hombre pecador. Un hombre pecador. Y por mi pecado fue necesario que Cristo muriera, como hemos cantado hace unos minutos, en la vergonzosa cruz murió por mí Jesús. Allí en esa cruz miro al Señor. Miro en el silencio del Calvario esa escena de amor. Cristo muriendo por el pecador. Es lo que Pablo le escribió a los romanos cuando le dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí en Romanos 5:8 está esa verdad. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora hay una muerte, es la de Cristo, pero es necesaria una segunda muerte. Y esa es la muerte del yo. Yo también tengo que morir para empezar a vivir. El apóstol Pablo le escribió a los Gálatas aquel texto que la mayoría de nosotros conocemos. En el capítulo 2 y el verso 20 dice Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ayúdenme ustedes. Mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, estoy frente a la cruz, estoy crucificado. Esa es la muerte del yo para poder llenarme de Dios. Tengo que vaciarme de todo ese caudal pecaminoso que me ha acompañado por años. Algunos más, otros menos años, pero hay una abundancia de pecado en nuestra vida y tengo que vaciarme de ese pecado para llenarme de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa misma verdad, ustedes recordarán que Pablo le escribió a los Filipenses, capítulo 1, verso 21. Él les dice: para mí el vivir es Cristo. No hay otra cosa, el vivir es Cristo. Ya morí al yo, ya entregué mi vieja vida, ya renuncié a mi estilo pecaminoso de vida y ahora para mí el vivir es Cristo. Esa es mi meta, es mi desafío cada día, es mi compromiso, es mi lucha, es la batalla a ganar, vivir cada día por Cristo. No los domingos, porque cuando vivo para Cristo los domingos, entonces soy parte de una religión dominguera, la que el gran predicador Carlos Spurgeon en el pasado decía: el cristianismo se ha vuelto una hermosa religión para sacarla a pasear los domingos. Yo quiero todos los días ser de Cristo, yo quiero todos los días tener esta comunión con Él. El apóstol Pablo le escribió también, no solo a los Gálatas y no solamente le escribió a los Filipenses, también le escribió a los Corintios. Y él le dice allí, dice que el amor de Cristo, dice Pablo, me constriñe. Es decir, que me impulsa, me empuja. El amor de Cristo me lleva a mí hacia adelante.
Eso es 2 Corintios 5:14. Y luego entra en el versículo 15 y Pablo está diciendo ahí, dice, si por todos Él murió, dice, si por todos Él murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que vivan para aquel que murió por todos. Y ese es el desafío. Si Él murió por todos, entonces ya no vivamos para nosotros, vivamos para Él. Él murió por nosotros y a través de su muerte nos dio vida, vida abundante y vida eterna. Y después Pablo le escribe a los romanos, siempre en el mismo tono, y le dice, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermano, esa es la conclusión para nuestra vida. Somos del Señor. El hombre que todavía anda atrapado en el camino ancho de la perdición que habla la Biblia, que es el camino que tiene como estación final el infierno. Allí hay una gran manada, un gran rebaño conducido por el diablo. Y ese rebaño o parte de ese rebaño todos los días pasa frente a nuestros ojos. Es esa multitud que anda en el camino ancho de la perdición. Esa gente necesita venir al Calvario, al silencio y frente a la cruz, reconocer la condición de pecador y encontrarse con el Salvador. La pregunta en esta mañana, para los que no conocen a Cristo y los que nos escuchan y nos ven por ahí, la pregunta es, ¿ya visitó el Calvario? ¿Ya viajó a ese lugar con su pensamiento, con su imaginación, con el sentimiento de su corazón? ¿Ya ha ido al Calvario? ¿Ha aprovechado el silencio del Calvario para saber quién es? Que es una persona pecadora necesitada de Cristo. La pregunta que yo tengo para alguna gente es, ¿hasta cuándo pretende ser un fugitivo de Dios? ¿Hasta cuándo piensa que puede escaparse sin que el pesado juicio de Dios caiga sobre su vida? Hay que ir al Calvario, hay que contemplar la cruz y esa escena gloriosa, Cristo el Cordero de Dios muriendo por nuestros pecados, y aferrarnos a Él como el Salvador de nuestras almas. Observe un momento el Evangelio de Marcos, por favor, capítulo 1. El Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y el versículo 15. Escuchemos la voz del Señor Jesucristo en ese texto. Evangelio de Marcos, el capítulo 1 y el versículo 15. Dice la palabra de Dios allí, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esta es la voz del Señor y este es el llamado al mundo pecador. Hay una voz que sale de la cruz y del crucificado, que habla de un tiempo limitado. Él dice en el texto, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Dice él, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que el pecador necesita, arrepentirse y creer en el Evangelio, es decir, creer que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Cree en eso y serás salvo. Si tú crees que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Felipe el Evangelista habló en esos términos con aquel hombre eunuco en el camino de Gaza, en el desierto. Y aquel hombre dijo, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y comenzó una nueva vida. Y dice ese texto, al final del capítulo 8 del libro de los Hechos, que el eunuco siguió gozoso su camino. Es que inevitablemente todo pecador que se encuentra con Cristo como el Salvador va a seguir gozoso su camino hacia adelante. Y eso nos hace recordar nuestra experiencia. El día que nos encontramos con Cristo, el día que contemplamos su obra en la cruz, que fue por nosotros, sí, fue por mí, que Él murió en la vergonzosa cruz. A veces cantamos nosotros aquí un
Un himno que dice: pecador, ven al dulce Jesús. Yo no sé cuál es el número, pero casi todos recordamos ese texto. Dice: pecador, ven al dulce Jesús, y tú muy feliz serás. Y luego el coro tiene una invitación, dice: ven a Él, pues te espera tu buen Salvador. Hay que ir al silencio del Calvario, y allí nos está esperando el buen Salvador. Nosotros ya hemos tenido esa experiencia, pero hay un mundo que todavía le falta dar ese paso, de tomar esa decisión, de ir al silencio del Calvario y ver a Jesús muriendo por el pecador y creer en Él como el Salvador. Pero dejando a un costado por un momento a los perdidos, nosotros los hijos de Dios al final de este año necesitamos ir otra vez al Calvario. Yo creo que necesitamos caer sobre nuestras rodillas y volver a tomar la cruz, porque no sabemos dónde la hemos dejado, dónde la hemos olvidado, en qué parte del año hemos abandonado la cruz. Es decir, que en otras palabras no le hemos seguido fielmente a Él. Y entonces necesitaríamos hacer como hijos de Dios ya una visita al Calvario, caer sobre nuestras rodillas y humillarnos y hablar seriamente con el Señor y empezar a cumplir las promesas que nunca cumplimos. Las cosas que les prometimos en el comienzo de año y rápidamente las olvidamos. Algunas en el verano, otras en el otoño. Quizás otras promesas resistieron con vida hasta el invierno, pero le hemos abandonado las promesas que le hicimos a Dios en este año, y necesitamos volver al Calvario, porque hay algunos que se acostumbraron a convivir con la derrota, hay otros que se empezaron a acostumbrar a convivir con la pereza y con el fracaso, y necesitamos volver al Calvario los hijos de Dios y volver a tomar esa cruz, no otra, no una cruz de oferta, no una cruz más pequeña, no una cruz más liviana. Necesitamos tomar la verdadera cruz de Cristo y seguirle, y seguirle. Un final de año como este que estamos viviendo es una época de análisis, de balances, y tenemos que ser serios en esta hora. Y en muchas cosas le hemos fallado a Dios. Hemos vivido un cristianismo sin cruz. Este año no hemos tenido muchos compromisos. Este año no hemos brindado muchos sacrificios por la causa de Cristo. Hemos vivido como un cristianismo sin cruz. Hace como 150 años atrás, un predicador bautista decía, dice: si tú vas a predicar a Cristo sin cruz, eso es como es volver a entregarlo con un beso. Si tú vas a predicar a un Cristo sin cruz, eso es como volver a entregarlo con un beso. El mensaje es sangriento. La escena es tremenda. Un hombre totalmente lastimado, como el profeta Isaías lo describió al Señor en la cruz. Él fue herido y molido por nuestro pecado, herido y molido. Un hombre desangrándose, un hombre en agonía, un hombre que da su último grito: consumado es. Y las últimas palabras que él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Ese hombre que murió en la cruz fue por nosotros. Se necesita escuchar una voz en el silencio del Calvario, la voz del pecador, encontrándose con Cristo como el Salvador. Hoy es una gran oportunidad, pero el Hijo de Dios, el que se ha desviado del camino, el que no ha cumplido con el Señor, necesita volver al Calvario para tomar la cruz y empezar a cumplir con su Salvador. La segunda voz que se puede escuchar allí en el Calvario es la voz de Jesús. La primera voz es la de un pecador, pero en el silencio del Calvario se puede escuchar la voz de Jesús. Él dice: Eloí, Eloí, lama sabactani. Son las palabras que aparecen en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Allí en esa soledad de la cruz se escucha su voz, se escucha su lamento, hermanos.
Allí en esa cruz Él está exhibiendo sus dolores. Allí en esa cruz Él está exhibiendo su cuerpo malherido, como dije recién al citar a Isaías, su cuerpo molido por nuestro pecado. Y esa voz corta el aire, esa voz que dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Yo digo, qué excelencia de amor. El hombre maltratado, humillado, sometido a un sufrimiento extremo, todavía tiene fuerza para demostrar el amor por el mundo y eleva su voz al cielo y dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Amén. Hermanos, cuando andamos en nuestro estilo pecaminoso, inmoralidades, borracheras, maledicencia, entregados a idolatría y todas esas clases de pecado, no sabemos lo que hacemos. No sabemos que el pecado, dice la Biblia, que la paga del pecado es muerte. Cada uno de nuestros pecados traerá consecuencias. No queremos escuchar al Hijo de Dios. Él vino a traer luz, pero nosotros decidimos permanecer en tinieblas, dice el Evangelio, porque nuestras obras son malas. Y Él, con un amor excelso, magnífico, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jamás en la historia humana se vio una escena de amor tan grande como la de Cristo muriendo por los pecadores. No hay un amor que pueda compararse con ese. Cristo muriendo por los pecadores, allí está en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa soledad los discípulos habían huido, excepto Juan. Pedro le seguía de lejos. Era el cumplimiento de una profecía del Antiguo Testamento que decía: heriré al pastor. Y todos iban a huir. Todos iban a huir. Y en esa soledad de la cruz, allí está el Hijo de Dios y escuchamos su voz. Una voz que llama al arrepentimiento. Perdónalos, perdónalos. Necesitan ser salvos. Necesitan esos pecados ser lavados, ser limpiados. Y aquí está la disposición a pagar el precio. Y estaba derramando sangre preciosa. Es el precio que se pagó por nuestros pecados. La sangre preciosa del Santo Hijo de Dios. Le sacaré un momento aquí. Le llevaré a un texto del Antiguo Testamento. En el Salmo 34, por favor, si puede mirar allí. Salmo 34. Y voy a hacer lectura de los versículos 4 y 5. Pondré énfasis en el versículo 5. Dice la palabra de Dios, Salmo 34, versículo 4. Dice la palabra de Dios: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En el silencio del Calvario, hermanos, contemplando la cruz y al Cordero de Dios en esta cruz, este versículo 5 dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mirar a Él para ser alumbrado, porque nosotros estamos, hermanos, la Biblia enseña que el que no conoce a Cristo está en las tinieblas. Aquellos que conocimos a Cristo, dice Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Nosotros, los que ya hemos sido salvos, nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Y ahora el salmista nos dice que aquellos que le miraron fueron alumbrados. Se terminó las tinieblas, se terminó el gobierno del diablo, se terminó la oscuridad. Y ahora la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de la salvación entra en la persona que miraron. No fueron avergonzados. Hay mucha gente todavía que necesita ser y hacer ese paso para llegar a Cristo, salir de las tinieblas, de la oscuridad satánica y ser alumbrado por la luz del Evangelio.
de la salvación. Dice el Salmo, los que miraron a Él fueron alumbrados. Pablo, cuando le escribió a los Efesios, hizo aquella exclamación: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Despiértate. El pecador está como anestesiado por el diablo. El diablo lo está llevando a los empujones al infierno, y la voz del Evangelio tiene que despertarle para que le alumbre la luz de Cristo, la luz de la salvación. El silencio del Calvario, las voces de un pecador, el silencio del Calvario y la voz de Cristo Jesús, el Salvador, y el silencio del Calvario y la tercera voz es la voz del juez, y ese juez es Dios. Algunos van a escuchar la voz del juez, son aquellos que desprecian al Salvador. Observe esto, Evangelio de Juan, el capítulo 3. El Evangelio de San Juan, el capítulo 3. Y quiero que ponga una especial atención en el versículo 36. El Evangelio de San Juan, el capítulo 3 y el versículo 36. Dice la palabra de Dios: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Un planteo hace la Escritura: tienes al Hijo de Dios, tienes a Cristo, tienes tu Salvador, entonces tienes vida eterna. Pero el texto usa la palabra: pero si te rehusas a creer, entonces el juez va a actuar y la ira de Dios vendrá sobre ti. Y la ira de Dios vendrá sobre ti. ¿Por qué el pecador tiene que sufrir la ira de Dios cuando la ira de Dios, escuche bien lo que le digo, la ira de Dios cayó sobre su Hijo en el altar de la cruz? Ahí fue quien murió por nuestro pecado. ¿Y por qué yo quiero sufrir mi ira cuando ya Cristo pagó por mí? Él padeció por mí. La voz del juez se hará escuchar. Usted sabe que en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, en más de un pasaje tenemos la frase que dice: mía es la venganza, dice el Señor. Mía es la venganza. Ese tiempo viene, ese tiempo se acerca, y muchos que han tenido en esta vida la oportunidad de ver a Cristo como el Salvador, pero lo han rechazado, lo han despreciado, tendrán que padecer el juicio del juez. Dios es el juez. Ese juicio está madurando. Ese juicio se está acercando. Por eso hay una voz del Calvario que dice: ven a Cristo, ven a Cristo. La invitación generosa del Señor es la que usted encuentra en Mateo 11, 28 en adelante, cuando dice: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Cuando Él nos invita a llevar su carga, su yugo, y dice: para que tengan alivio para vuestras almas. Ven a mí es la invitación del Señor. Todos los que estáis cargados, ese pecado que molesta, que incomoda, que aplasta, ese pecado que humilla, que derrota, que hace abrazar el fracaso a la gente, toda esa carga, dice: ven a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar, dice Jesús. Hay que revisar bien ese texto de Mateo 11, 28 y esa invitación tan amplia, tan generosa del Señor, porque Él murió en esa cruz para llevar la carga del pecador, el peso del pecador. Hay una voz que llama. Solo hay que ir al escenario del Calvario y en ese silencio contemplar al Hijo de Dios, hablar con Él, reconocer nuestra condición de pecador, escuchar la voz del Señor Jesús diciendo: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen, y poder librarnos de la ira del juez. Porque Dios es un juez justo y la Escritura dice: Él no tendrá por inocente al culpable. Dios no acepta sobornos. Dios es el juez justo y no tendrá por inocente al culpable.
Entre otros pasajes, Éxodo 34:7 dice eso. Hay que venir a Dios. Estamos al final de año. Es un tiempo de decisiones. El incrédulo tiene que entrar al silencio del Calvario y ser salvo por Cristo. Los hijos de Dios tenemos que entrar al silencio del Calvario y tomar decisiones serias y verdaderas que puedan exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Una última palabra para los pecadores, perdidos aún, atrapados en el camino ancho de la perdición. No se demore en venir a Cristo. No se quede afuera de la puerta del cielo, porque esa muerte de Cristo en la cruz lentamente comenzó a abrir la puerta del cielo. Y ahora, a 2000 años de eso, esa puerta está enteramente abierta para todos los pecadores que quieran ser salvos por Él. Hay que ir al silencio del Calvario y nosotros entender, hermanos, que la cruz no es solamente un símbolo. La cruz no es un símbolo, hermano, sino que si venimos frente a la cruz es para tomar decisiones. Para tomar decisiones que cambien nuestra vida, que hagan nuestro servicio más profundo, más verdadero, que hagan de nuestro compromiso con Dios algo real. No una promesa que se olvidó, no una promesa que se evaporó. Estamos terminando un año. En mi caso, como dije, físicamente agotado. Yo creo que algunos de ustedes también. Y hasta otros también, a veces hasta mentalmente estamos agotados, como sin energía. Pero ya en unas pocas horas hay que comenzar un nuevo año. Y hay que comenzar a avanzar en las horas del nuevo almanaque que estará frente a nosotros. Pero debemos ser más serios en nuestro compromiso con el Señor. Su sacrificio fue enorme, grandioso, incomparable. Y vienen a mí las palabras de Pablo cuando escribió a los romanos en el capítulo 12 y en el versículo 1, ustedes recordarán. Dice Pablo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto, porque ese es nuestro culto racional, un culto pensado. Ya traer nuestro cuerpo al altar y decirle: Dios, ahora me voy a poner en serio en el camino. Ahora voy a ser un auténtico cristiano. Ahora sí que voy a empezar a ser victorioso. Ahora voy a tomar la cruz verdadera. Ahora sí voy a poner las manos en el arado. Ahora sí voy a tomar las redes y ser el pescador de hombres que tú esperas que yo sea. Ahora sí voy a ser ese hijo que va a ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Ahora voy a ir llamando a los pecadores al arrepentimiento, como tú esperas que seamos embajadores. Dice Pablo a los Corintios: somos embajadores de Cristo, que le vamos a decir a este mundo: reconcíliense con Dios. Hay que abandonar el pecado y hay que aferrarse a la obra de la cruz, la que Cristo hizo en favor del pecador. Hermanos, no desvaloricemos lo que el Señor ya hizo por nosotros. Hay un cielo eterno, hay una herencia eterna, hay una familia eterna a la que nosotros pertenecemos, y todo fue por su obra en la cruz. El escritor de Apocalipsis en el capítulo 5 dice: digno es el Cordero, digno es el Cordero. Por eso en esa escena dice que todos allí traían sus copas, que son las oraciones de los santos, y todos cantaban que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Y esa escena se va acercando. El que murió en la cruz, el Cordero inmolado, allí estará en el trono, y le adoraremos y le alabaremos por toda la eternidad. Pero bueno sería que ya empecemos a hacer eso, que ya empecemos a asumir ese compromiso de alabarle, de adorarle y de servirle, tomando la cruz fielmente cada día y siguiendo a nuestro Salvador. Termina un año por gracia de Dios, y espero que la gracia de Dios siga con nosotros en el año que se aproxima. Que muchas bendiciones puedan llegar a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro ministerio como iglesia. Yo espero que el nuevo año nos encuentre con nuevas y grandes victorias en Cristo Jesús. Hablemos con Él. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias una vez más
por poder estar en tu casa frente a tu palabra y llegar, aunque sea por un momento, al silencio del Calvario, ese lugar de las grandes decisiones, las que pedimos como hijos, que nos guíes, que nos ayudes y que podamos tomar las decisiones que hagan la gran diferencia en nuestra vida, decisiones que marquen nuestra vida de servicio, de fidelidad. Pero al entrar en el silencio del Calvario, yo pido en esta hora, Padre, por los pecadores. Son tantos, están perdidos, muchos ni lo saben, pero que tu gracia les pueda alcanzar, que tu misericordia pueda llegar a sus vidas, que la sangre preciosa de Cristo pueda lavar sus pecados y que otros también sean los que vayan junto a nosotros en ese viaje glorioso al cielo, el día que suene la trompeta y vengas a buscarnos. Bendice tu palabra, Dios. Bendice cada vida aquí en este lugar. Obra en el corazón de los que nos ven y nos escuchan a la distancia. Tu palabra nos habla de la multiforme gracia de Dios. Que esa gracia se aplique a todos aquellos que nos ven y escuchan a la distancia. Bendice tu palabra. Anima nuestros corazones, Dios. Empújanos al servicio y avanzar en nuestra vida, como dice tu palabra, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra salvación. En el nombre precioso del Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Amén, hermanos. Quiero animarles que nos pongamos todos de pie, por favor.